Hola amigos, hoy vamos a reparar esta plancha, la cual no calienta del todo, no enciende. Entonces vamos a repararla, pero antes les quiero mostrar esta herramienta casera que me acabo de fabricar para poder destornillar, valga la redundancia, unos tornillos que no son muy comunes. Ya se los muestro aquí. Entonces ese tipo de tornillos que ustedes están viendo en la imagen, eso pues no estaba preparado para destornillarlos. Entonces me fabriqué a partir de esta broca que ustedes observan, que es una broca que se utiliza para madera. Me elaboré este tipo de destornillador en U, perfil en U, y lo vamos a empezar a utilizar ya para el desarme de la plancha, ¿verdad? Vamos a empezar y ustedes se están dando cuenta de que sí está funcionando muy bien. Ya sacamos el primero, lo ponemos por aquí, ¿verdad? Y ya pueden ver ustedes también que va poco a poco saliendo el otro tornillo. Es una herramienta que sirve. Les dejo ese tip para que lo utilicen, para que también ustedes intenten hacerlo, y así ya tienen su destornillador para ese tipo de perfil de tornillo. Bueno, le damos continuación al desarme, ¿verdad? de la plancha. Ya quitamos ahí parte del regulador del vapor, sacamos todo en conjunto, y bueno, también este resortito vamos a sacarlo. Bueno, entonces vamos ahora a retirar este tornillito. Es un tornillo más pequeño que el común, un poco más pequeño. Lo destornillamos poco a poco, ¿verdad? Y vamos a sacar esta piecita tipo arandela plástica, ¿verdad? Que oculta un tornillo un poquito más grande, está alojado aquí. Ya lo vamos a sacar también, lo vamos a destornillar, y ya poco a poco vamos terminando de desarmar esta planchita, ¿ok? Aquí vamos. Ok, ya abrimos. Y bueno, esta plancha no enciende del todo, entonces vamos a revisar su cable de alimentación. Lo que vamos a realizar es una verificación en la continuidad de este cable. Vamos a ver, eso es lo primero que se debe de realizar en un equipo cuando no trabaja, cuando no enciende. Y ahorita vamos a ver la continuidad, ¿ok? Vamos a poner en escala de continuidad nuestro multímetro. Ahí lo pueden ver ustedes, en la escala de continuidad. Vamos a hacer una pequeña prueba de continuidad y ahí tenemos, ¿verdad? Y ahorita probamos la primera línea y nos da continuidad correctamente. Y en la segunda línea probamos y no nos da continuidad. Estamos tratando de ver que nosotros estemos haciendo un buen contacto también ahí. Pero aún así no nos da contacto, no nos da, mejor dicho, continuidad. Así que lo que vamos a hacer, vamos a intentar para ver, comprobar ahí. Vemos que tampoco tenemos continuidad. Sin embargo, siempre dentro de la duda, volvemos a probar la otra, y a ver, entonces probamos y ahí sí nos da, pero la otra no nos da continuidad, de hecho, ¿verdad? Volvemos a probar ahí para terminar de cerciorarnos y nada de continuidad, ¿ok? Así que lo que vamos a hacer es ver ese problema y vamos a quitar todo lo que es, vamos a quitar la brida que sostiene el cable, esa seguridad, la quitamos para liberar completamente el cable. Bueno, y ahora cortamos, porque de hecho pues hay un segmento que vamos a tener que cortar del cable. Vamos a desconectar todo esto, las dos líneas por supuesto, porque después nosotros vamos a tener que cortar, ¿verdad? Este es el segmento, esa es la parte que está dañada. Entonces nosotros vamos a eliminar esa parte, pero antes vamos a ir a lavar estas dos piezas que necesitan de una buena limpieza. Y bueno, ya tenemos limpias las piezas, ya las tenemos limpias. Aquí pueden observar ustedes tanto por fuera como por dentro que tenemos ya limpias estas piezas que estaban muy sucias.
Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahorita es ya colocar en su lugar el cable. También el cable, le dimos una buena limpieza. Vamos a colocar, bueno, vamos a cortar el trozo que está dañado, y ya vamos a empezar a colocar el cable en su lugar. Ya con esta pieza limpia, que es el portacable, vamos a introducir el cable ahí y lo vamos pues prácticamente a colocar en su lugar para ya ubicarlo y empezar a realizar las respectivas soldaduras. Aquí vamos a empezar a soldar una de las líneas de la resistencia. Seguimos con la otra, soldamos y soldamos también la línea que lleva hacia el LED de encendido, ¿verdad? Lo que nos da la señal de que está encendido el LED. Ahora vamos a aplicar estaño, vamos a soldar, no, sino más bien a estañar las dos líneas del cable de alimentación. Prácticamente es la preparación de todas las líneas que van a ser soldadas. Así que ahí ya podemos ver, una vez más vamos a tomar la continuidad. Ahí tenemos continuidad en una de las líneas y luego en la otra línea también tenemos continuidad. Así que vamos a lo seguro porque ahí no tenemos problema. Ahí les muestro el aislante térmico que vamos a utilizar en ambas líneas del cable de alimentación, el cual vamos a utilizar dos trozos para proteger las líneas ya soldadas. Introducimos el aislante térmico en cada una de las líneas como parte de la preparación antes de soldar. Bueno, ya estamos soldando ahí y pueden ver ustedes ya donde está el aislante térmico. Ahí se lo señalo, el aislante térmico. Luego soldamos la siguiente línea y también ahí está, le estamos colocando su respectivo aislante térmico y ustedes pueden ver cómo queda ahí ya con su aislante. Estamos poniendo de nuevo la brida del cable, la seguridad del cable, ¿verdad? Esta seguridad sirve para cuando uno está utilizando la plancha y uno hace de pronto un jalón en el cable, entonces el cable ahí se amarra, por decirlo de alguna forma, y evita, ¿verdad?, que se reviente la línea. Ahí tenemos ya preparada la brida del cable y luego vamos ya buscando cómo armar esta plancha. Ya vamos buscando cómo ponerle todas las piezas y si ustedes se fijan ya se mira distinta la plancha, se mira más limpia, más clara, casi como nueva. Bueno, ya armamos y ponemos el primer tornillo. Estamos colocando el primer tornillo. Simplemente vamos en retroceso, ¿no? Vamos a armar casi de la misma manera en como desarmamos. Ponemos la arandelita plástica, que es más que todo también como una cuna para el regulador del vapor. Y ya colocamos el tornillito. Luego vamos con los dos tornillos que les decía yo al principio, les decía yo al inicio del video que bueno, tuve que elaborarme ese destornillador casero para poder manipular estos tornillos, los cuales pues se hacían difíciles de destornillar, de sacar de ahí. Aquí ya tenemos prácticamente la plancha ya armada. Nos toca todavía colocar el regulador del vapor y colocar lo que es el regulador de la temperatura o el selector de temperatura. Ahí vamos ya metiendo una arandelita, vamos a meter la pieza, el acople, digamos, el acople existente entre el regulador que nosotros vamos a manipular y el que transfiere ese movimiento hacia el sistema de la resistencia, ¿verdad? Ahí colocamos, ya colocamos nuestro selector, vamos a colocarlo. Y ya lo tenemos ahí. Ahora solo nos hace falta la otra piececita. Vamos a colocar ya lo que es el sistema del vapor con su respectivo resorte, por supuesto, y colocamos el selector. Bueno, este trabajo es un trabajo muy sencillo que ustedes mismos pueden hacer en casa. Precisamente con ese objetivo es de que hacemos este video, para que ustedes puedan bueno, darle solución muy económica a sus problemas con sus electrodomésticos.
Ok, ahí tenemos la plancha y ahora pues lo que nos toca hacer ahora es prueba, ¿no? Vamos a probar cómo nos quedó el trabajo, a ver cómo nos quedó todo lo que hicimos y obviamente pues nos tiene que dar un buen resultado, ¿ok? Entonces ya conectamos y ustedes pueden ver el LED de encendido, ahí está apagado y encendido cuando ya, claro, le damos temperatura, ¿no? Y claro, ya está calentando, ya está bastante caliente. Volvemos a apagar, vuelve a apagar el LED y vuelve a encender el LED cuando volvemos a encender, ¿ok? Así que si les ha gustado el video, no duden en compartirlo, suscríbanse y hasta la próxima.